Bienvenidos a la sección número 9 de la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas, con el tema en esta ocasión: ¿qué significa la frase en el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento? Enfatizando más que todo, ¿por qué bautizaban los discípulos en el nombre de Jesús? Vamos al siguiente texto. Hechos 5, 28 y 29. Hechos 5, 28 y 29. Dice la palabra del Señor allí. Veamos el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tenemos aquí? Dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Entonces, ¿qué es aquí enseñar en el nombre de Jesús? El mismo texto lo dice. Dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Es decir, os mandamos no hacer precisamente lo que os pusisteis a hacer. Pero ¿qué fue lo que le mandaron no hacer? No enseñar en el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron? Predicar la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué es en el nombre de Jesús? Hablar en el nombre de Jesús es predicar la doctrina de Cristo. ¿Ven cómo no es una fórmula? En el nombre de Jesús no es una fórmula. Una fórmula fija para repetir esas palabras cuando se bautiza a alguien. Hay mucho más que eso en esa frase. Otro texto, el mismo Hechos 5, 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Ven? ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Pero noten cómo aquí simplemente dice: ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y por qué no dice del nombre de Jesús? Es que se sobreentiende, y como no es una fórmula fija, con solo el hecho de que se diga en su nombre, ya es suficiente. Porque no tenemos aquí, no estamos ante una fórmula fija. Nombre es igual que persona, en este caso. Por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Vaya, cuando dice que ellos se sentían dignos de ser perseguidos por causa de su nombre, ¿qué es? Dignos de ser perseguidos porque él se llamaba Jesús. ¿Tiene algún sentido eso? No, ser perseguidos por su nombre no es porque él se llamaba Jesús, que a ellos los perseguían. Ser perseguidos por su nombre era porque seguían su persona, predicaban la doctrina de esa persona, porque nombre en la Biblia significa persona. Vamos. Pero hay más textos. Hechos 26. Estoy usando bastante de Hechos porque es en Hechos donde están todos los de el bautismo en el nombre de Jesús. Pero los que defienden que eso es una fórmula fija para repetir en el bautismo en agua, nunca hablan de estos otros textos que también están en Hechos. Es curioso. Hechos 26, 9 al 16. Hechos 26, 9 al 16. Aquí hay algo muy interesante.
Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Está Pablo hablando. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, ¿a quiénes? A los seguidores de Cristo, de Jesús. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, grábense eso, nos va a ayudar en un momento, enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y luego viene el relato en los versículos del 12 en adelante, donde Jesús, nuestro Señor, se le aparece, Pablo relatando su conversión. Y entonces el versículo 12, o más bien el 15, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti. ¿Qué hay aquí? Pablo le dice, o explica, que él perseguía ¿a quiénes? Dice el versículo 9, nótenlo. Yo también había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿A qué se refería aquí? Pablo haciendo muchas cosas, según a conciencia de él, en la luz que tenía, contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Contra qué era? Pablo tenía algún problema con ese nombre que le puso María. A él, Jesús. Era contra su persona. El nombre es sinónimo de persona. ¿Por qué no dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra Jesús de Nazaret? Cuando él dice, contra el nombre de Jesús de Nazaret, es lo mismo que decir que contra Jesús de Nazaret, porque el nombre es lo mismo que decir persona. Pero ahora noten, en el versículo 11 al final dice, bueno, leámoslo todo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí. ¿A quiénes persiguió? A los seguidores de Cristo. Pero Jesús le dice en el 15, yo entonces dije, ¿quién eres? Señor. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú. ¿Cómo es entonces? ¿Y cuándo persiguió Pablo a Jesús? En sus seguidores. Pablo persiguió a Jesús al perseguir a sus seguidores. ¿Qué significa entonces? Que ser perseguidos en el nombre de Jesús significa ser perseguidos como representantes de Él. Es muy simple. No sé ustedes, pero yo veo esto demasiado sencillo. Tenemos los mismos significados que vimos en el Antiguo Testamento. En el nombre de significa en representación de. El nombre es sinónimo de persona. Nombre de Dios sinónimo de poder. Los mismos, exactamente los mismos elementos. Ahora, veamos unos más. Romanos 9:17. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí tenemos en el Nuevo Testamento una alusión a esto del Antiguo Testamento, donde nombre es sinónimo de poder.
Dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En el nombre de Jesús, cada vez que se utilice eso, significa en el poder de Dios, porque nombre es lo mismo que poder de Dios y nombre es lo mismo que persona. El poder de la persona de Dios. De paso, ¿cuál es el nombre en este caso? A ver, ¿están conmigo? Porque la Escritura dice a Faraón, ¿dónde? Antiguo Testamento. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Quién fue el que dijo eso? Jehová, Yahweh. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El mismo nombre del Dios del Antiguo Testamento es el mismo nombre del Dios del Nuevo. Por eso es que se le indicó a José y a María que debían llamar a ese niño que nacería Jesús. En griego, Yesús. Y en hebreo, Yeshua. Que significa Yahweh salva. En el Antiguo Testamento, era Yahweh. En el Nuevo Testamento es Yahweh. Lo que en español decimos Jesús, es lo mismo. Cuando se le dice entonces a los discípulos que bauticen en el nombre, por parte de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que se le está diciendo es, bauticen en el nombre que es llevado por el Padre, el mismo nombre que es llevado por el Hijo, el mismo nombre que es llevado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando los discípulos bautizan en el nombre de Jesús, están cumpliendo lo que Jesús les dijo. No hay ninguna contradicción en eso. Están bautizando en el nombre de Yahweh, que es el nombre que comparten los tres. Por eso no dice Mateo 28, y de hacer discípulos bautizándolos en los nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sino en el nombre del Padre, que es ¿cuál? Yahweh. Pero que también en nombre del Hijo, que es el mismo nombre, Yahweh. Pero que también en nombre del Espíritu Santo, igual Yahweh. Entonces bautizar en el nombre de Yahweh, de Jehová en nuestra transliteración un poco extraña, pero no es el tema ahora. Es exactamente lo mismo que en el Antiguo Testamento. Bautizar en el nombre de Jesús es bautizar en el nombre que comparten los tres. Estoy comunicando el punto. Recalco, no dice Mateo 28, 18 al 20, bautizándolos en los nombres, Padre, Hijo y Espíritu. No, sino en el nombre que tiene el Padre, en el nombre, el mismo nombre que tiene el Hijo, en el mismo nombre que tiene el Espíritu Santo, y ese nombre de Yahweh. ¿Estamos claros? Sí. En Romanos 15:9, avanzando un poco más en esto, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿De qué sinónimo nombre aquí? De la misericordia de Dios. ¿Recuerdan? El nombre es alusión a atributos de Dios. Y en este caso al atributo de la misericordia. Dios es misericordioso. Ese es uno de sus nombres. Misericordioso. Segunda Corintios 5:20. Segunda a los Corintios 5:20. Segunda a los Corintios 5:20. Este es muy interesante. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí tenemos dos cosas, o más quizá. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuál es el concepto transmitido aquí? Lo hemos visto por aquí, por allá, aquí está otra vez. En nombre de Cristo significa como representantes de, como embajadores de. Entonces, cuando los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, lo que estaban haciendo y diciendo es que sumergían en el agua a esa persona como si Cristo lo estuviera haciendo. Eso significa en el nombre de Jesús, como representantes de Cristo, como embajadores de Él, sumergían a esa persona en el agua. No es una fórmula fija. Es una expresión con profundo significado teológico que implica demasiadas cosas. Como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y de paso, noten, aquí nos dice, os rogamos en nombre de Jesús. Si fuera una fórmula, solo podría decir en el nombre de Jesús, y de ahí ya ni quitarle, ni ponerle, ni cambiarla. Pero aquí dice en nombre de Cristo, porque no es una fórmula fija. Pero lo mismo es Cristo que Jesús, en el sentido de que se está refiriendo a la misma persona. Efesios 1, del 15 al 23. Dice, Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su heredad en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De paso, la carta a los Efesios es la carta reina, maestra, sobre todas, en cuanto al significado de la frase en Cristo. En Efesios es donde encontramos la explicación más amplia de lo que significa en el nombre de Cristo, en Jesús. Y el énfasis aquí en estos versículos y en otras secciones de la epístola es que el nombre de Cristo es sinónimo de poder y autoridad. Ustedes van a ver, por ejemplo, en Filipenses también, en este mismo contexto. Dice en el 2.9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otra vez, nombre de Cristo aquí es señal de poder y autoridad. Ustedes ven cómo está en diferentes textos. Uno enfatiza nombre como poder, otro nombre como misericordia, otro nombre como persona, otro nombre como su doctrina, porque es lo que se dice acerca de Él. ¿Cuántos significados en el nombre o de la frase el nombre?
Efesios 3, versículos 14 y 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Noten? ¿Qué es esto de quien toma nombre? Que nosotros también entonces pasamos a llamarnos Jesús. Si de lo que nos está hablando la Biblia en la frase en el nombre de Jesús es de una fórmula fija, aquí entonces cuando dice que tomamos ese nombre, entonces lo único que podríamos entender es que también nosotros pasamos a llamarnos Jesús. No hace ningún sentido eso. Tiene que haber otra cosa en el significado de la frase en el nombre de Jesús. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Significa que en Él somos acogidos en la familia de Dios, en ese nombre. Significa que en ese nombre somos aceptados por Dios. Significa que en el nombre de Jesús recibimos la cobertura del poder de Dios. Significa que en ese nombre recibimos su misericordia. Significa que en el nombre de Jesús recibimos el amor de Dios. Y significa muchas cosas más. Nunca una fórmula fija para repetir. Segunda a los Tesalonicenses 3:6. Segunda a los Tesalonicenses 3:6. ¿Tienen? Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué hay ahí? ¿De qué es sinónimo aquí en el nombre de Jesús? De representantes de Jesús. ¿Ok? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o lo mismo que dijera, pero os ordenamos, hermanos, como representantes de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, entonces, significado de en el nombre de Jesús, representantes de Él. En Santiago 5:10, Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Otra vez, el mismo sentido anterior. Los profetas que hablaron en nombre del Señor, ¿qué quiere decir? Los profetas que hablaron como representantes de, como voceros de el Señor. En el nombre del Señor significa en este caso representantes de. Otra vez, entonces bautizar a una persona en el nombre de Jesús significa bautizarla como representantes de, como si Jesús mismo los estuviera bautizando. Eso significa en el nombre de Jesús, no una fórmula fija a repetir. De paso, ¿cuál era el nombre aquí? Los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque Jesús no estaba todavía cuando hablaron los profetas. La humanidad de Cristo todavía no. Dios no se había encarnado. El nombre aquí era Yahweh. En nombre de quién hablaron los profetas. Apocalipsis 3:8. 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre.
¿De qué es sinónimo ahí nombre? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No negar su nombre es guardar su palabra. ¿Ah? Por supuesto. Aquí está la palabra en representación de Él. Dice que guardar su palabra es no negar su nombre. Pero ¿dónde está el nombre Jesús aquí? El nombre Jesús. No hace falta que esté el nombre Jesús. Él dice que guardar su palabra es no negar su nombre. O sea, no guardar su palabra es negar su nombre, aunque lo llame Jesús 1000 veces. Aunque use la fórmula donde está el nombre de Jesús. Si no guardo su palabra, lo que recibiré es nunca os conocí. Vamos captando el punto. Porque la palabra representa a la persona que la emite. Apocalipsis 19:13. Miren lo interesante que hay aquí. 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Está hablando de Jesús. Y su nombre es Jesús. ¿Cómo dice? Y su nombre es, sí, es Jesús de quien estamos hablando. Pero dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos en el versículo 16. Su nombre es el Verbo de Dios. Verso 13. Pero ahora vean el 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuántos nombres tiene? Jesús, que significa Yahweh salva. Verbo, que significa la palabra de Dios hecha carne. Pero Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí hay 4 nombres. Jesús, Verbo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, de todos los nombres que la misma Biblia le da a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el que debe usarse? ¿Se dan cuenta cómo no puede ser una fórmula fija a lo que se refieren los escritores del Nuevo Testamento cuando dicen que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús? ¿Estamos captando? Sí. La Biblia nos da para Cristo varios nombres: Jesús, Cristo, Jesucristo, el Verbo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y nos dice que todos esos serán nombres de Él. Si en su nombre es la mención de un nombre en el bautismo en agua, repito, ¿cuál de estos nombres es el que debe usarse? Porque todos son válidos. En Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? ¿Cómo saberlo? Porque se mencionan varios en el Apocalipsis. ¿A qué está haciendo alusión? Lo necesario ahí no es saber si Jesús o si Cristo o si Jesucristo o si Verbo o si Rey de Reyes o si Señor de Señores. Porque al decirnos su nombre estará en ellos, ¿qué es lo que está diciendo? Su carácter estará en ellos. Porque nombre es sinónimo de carácter. En Juan 17:6, en relación a esto mismo, dice Jesús en la oración sacerdotal:
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. ¿Cuál fue el nombre que Cristo manifestó? Cuando dice he manifestado tu nombre, ¿a quién se refiere? Al Padre que lo envió. ¿Y cómo se llama ese Padre? Yahweh. Cuando dice he manifestado tu nombre, es di a conocer tu nombre. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Cristo entonces? A explicarle a los seres humanos cómo se llamaba el Padre. Eso fue. ¿En qué salva eso? ¿En qué le ayuda a la humanidad a saber cómo se llama el Padre? Como los testigos de Jehová insisten en que todo lo que importa en este mundo es saber cómo se llama el Padre. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que vino a manifestar su nombre? Vino a dar a conocer el carácter del Padre que le envió. ¿Cómo? En 1 de Timoteo 3:16 nos explica cómo. 1 de Timoteo 3:16. Lo sabemos de memoria. E inmediatamente, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús dice, yo les manifesté su nombre. ¿Cómo? Haciéndose carne y mostrándole a la humanidad cómo era el Padre. Pero eso se manifestó en la vida, en la persona de Jesús. Porque Jesús lo que vino a manifestar o dar a conocer no es cómo se llamaba el Padre, sino cómo era el Padre, cómo es el Padre. Y fue la vida que Él vivió, para que conociéramos cómo era el Padre. Así fue como lo manifestó en la encarnación. Entonces, en el nombre de Jesús es manifestación del nombre del Padre, puesto que para lo que vino Cristo fue a manifestar al Padre, a darlo a conocer. Es por eso que ser bautizados en el nombre de Jesús es lo mismo que ser bautizado en el nombre del Padre, que es el mismo nombre del Hijo, Yahweh. El Espíritu Santo habla, actúa, se manifiesta en el nombre de Jesús como su representante, según el Evangelio de Juan, en muchas ocasiones, entre otras Juan 16, 13 al 14. Por eso, en el nombre de Jesús va incluido automáticamente el nombre y la función y el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús dice que el Espíritu Santo lo representa ¿a quién? ¿Recuerdan? No hablará en su propio nombre, sino que hablaría en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Si hablaría en el nombre de Cristo es porque representa a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es representante tanto del Padre como del Hijo. ¿Sí o no? El Hijo es representante ¿de quién? Del Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo pasa a representar al Hijo, ¿a quién representa? Al que representaba el Hijo. Entonces el Espíritu representa al Padre y al Hijo. Por lo tanto, ser bautizado en el nombre de Jesús implica obligatoriamente o incluye obligatoriamente a los otros dos. ¿Comunico ese punto? Sí. El Espíritu Santo toma tanto del Padre como del Hijo y lo da a los hijos de Dios. Noten Juan 16, 15. Juan 16, 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, el Espíritu Santo en los versículos anteriores, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu toma todo lo del Padre que le ha dado al Hijo, que el Padre le ha dado al Hijo, y entonces comparte ese todo con nosotros. Repito,
El Hijo representa al Padre, pero cuando se va, el Hijo deja a su representante, que es el Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo representa al Hijo, ¿a quién también representa obligatoriamente? A quien el Hijo representaba. ¿Ya? Podemos ver cómo en el nombre de Jesús, en esa frase, están incluidos los tres. Y cómo no hay ninguna contradicción entre Mateo 28, 19 al 20 y el bautismo en el nombre de Jesús. Jesús en español, Jesús en griego, Yeshua en hebreo significa Yahweh salva. Y el nombre de Yahweh aplica en la Biblia tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo, a los tres y a cada uno de ellos. Cuando se bautiza una persona en el nombre de Jesús en la iglesia apostólica, o cuando se bautizaba en la iglesia apostólica, al hacerlo en el nombre de Jesús, que significa Yahweh, se lo está bautizando en el nombre de los tres, en cumplimiento del mandato de Jesús de bautizarles en ese nombre, el nombre de los tres, el nombre que es el mismo para el Padre, que es el mismo para el Hijo y que es el mismo para el Espíritu. Es el único nombre que es el mismo para los tres, porque al Padre no se le llama Hijo, al Hijo no se le llama Espíritu Santo, al Padre no se le llama Espíritu Santo, pero sí se le llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Yahweh. Es el nombre que comparten los tres. Vean ustedes en cómo esto se demuestra en Jeremías 31. Jeremías 31, 31. ¿Cómo estamos de tiempo? Me pasé hace rato. Ok. Vamos a dejarlo aquí y el último sería más cortito, pero para no pasarnos en el tiempo, porque estamos por terminar.